Hoy queremos analizar el caso de una niña que consultó por asma. Queremos hacerlo desde un enfoque integral, analizando todas las posibles causas que pudieron complicar su enfermedad y hacer que no tuviera una evolución favorable. No es tan sencillo pensar en la enfermedad como que un microorganismo llega y produce la enfermedad. Por ejemplo, si en una casa alguien está con gripa, no todos están con gripa. ¿Por qué pasa eso? Si llega el mosquito del dengue a una familia, ¿por qué no todos se enferman de dengue? En el caso de nuestra paciente, consultó con 7 años, desde los 2 años tenía diagnóstico de asma, con múltiples tratamientos, con inhaladores, con esteroides, con antibióticos, con antihistamínicos. Adicionalmente tenía congestión, roncaba, dormía muy mal, hacía apneas, al punto que nadie en su familia tampoco podía dormir. Cuando hablamos de la enfermedad, entonces necesitamos entender qué es tienen que pasar varios factores para que se produzca la enfermedad. Por ejemplo, los factores del huésped, el agente y los factores alrededor del ambiente, que es lo que conocemos como tripleta epidemiológica. Por eso hoy vamos a analizar qué condiciones estaban afectando al huésped. Bueno, el huésped. La salud de nosotros va a depender de una susceptibilidad genética. La susceptibilidad genética a la vez depende de unos factores, por ejemplo, antecedentes hereditarios o genéticos, antecedentes familiares y la programación fetal. La programación fetal depende de otros factores. En esta niña realmente no habían antecedentes genéticos ni hereditarios como tal, pero sí habían muchos factores que favorecían para que se diera una programación fetal. Entre esos estaban los siguientes. Esta mamita era trabajadora de salud. Ella se desempeña trabajando en la unidad de cuidados intensivos. Todos sabemos que eso es de mucho estrés. Entonces ese es el primer factor de riesgo ahí, mucho estrés. Y fuera de eso ella hacía turnos nocturnos. Siempre eran turnos nocturnos, entonces mayor estrés. Segundo, ella se subió mucho de peso. Ella inició el embarazo pesando 65 kilos, ¿sí? Y terminó el embarazo con 86. Estamos hablando de que subió 21 kilos durante los 9 meses. Eso es demasiado. Ahí está el segundo factor, la obesidad. Y el tercero es que por tanto trabajo que ella tenía y el mismo estrés que manejaba, no tenía casi tiempo y empezó a alimentarse muy mal. Ella nos contaba, esta mamita, que comía muchos alimentos de la calle, comida chatarra, así pues porque no tenía mucho tiempo. Entonces, todos estos factores generan una inflamación sistémica en la mamá durante el embarazo. Y esta inflamación sistémica a su vez va a generar un estrés fetal, ¿sí? Y este estrés fetal pues lleva a la programación fetal, haciendo que el niño venga con la susceptibilidad de presentar mayores enfermedades o riesgo de desarrollar enfermedades. En nuestra paciente, los sistemas que estuvieron más comprometidos fueron el inmunológico y el respiratorio. Esta niña durante todo, desde que nació, empezó, como lo dijo Lore, a roncar, a respirar mal, tenía tos recurrente, frecuencias respiratorias elevadas y finalmente desarrolla un asma y una rinitis. También tuvo el antecedente de reflujo gastroesofágico y todos estos factores favorecieron pues para que al final hiciera una enfermedad respiratoria crónica, que de esto pues ya va a seguir hablando el doctor Rosales. El terreno es todo, el microbio no es nada, eso lo dijo Claude Bernard en el siglo XVIII. La susceptibilidad genética hace que el niño sea vulnerable a ciertas enfermedades. Esta niña tuvo problemas en el embarazo con un efecto de programación fetal importante y uno de los problemas más graves que puede dar el estrés fetal, por la razón que fuera, es una deficiencia inmune. Estos niños nacen susceptibles a las infecciones y posiblemente ya había un sufrimiento fetal porque ella se hinchó en el embarazo, prácticamente la indujeron, o sea, estaba en un estado de alta toxicidad y nació por cesárea, inmediatamente la pasaron a cuidado intensivo. Allá estuvo un mes, salió intubada con manipulación instrumental y aquí vemos entonces ya la otra parte. Estamos viendo el agente, el huésped y el medio ambiente. Cada ser humano tiene su propio conjunto de factores ambientales conocido como el esposoma. Cada etapa del desarrollo del ser humano tiene un esposoma distinto que pueden ser motivos de enfermedad. ¿A quiénes? Quería decirle, hay un puntico con respecto a la gente.
como ya vimos, el huésped y en el agente. ¿Qué consideramos el agente en una enfermedad? Son todos los microorganismos biológicos, ya sean virus, bacterias, parásitos, que causan la enfermedad, pero también pueden ser las sustancias o las toxinas que esos mismos organismos producen. En el caso de nuestra paciente se habían aislado varias veces virus, bacterias, pero por último se aisló un aspergillus. ¿Un aspergillus qué es? Es un hongo, se llama oportunista. Oportunista es que aprovecha que se bajaron las defensas, que tiene de base una enfermedad inmunológica para atacar. Y que entonces, no es normal. Que no es común, en realidad. Entonces tenemos huésped, agente y los factores ambientales. Claro. Entonces hay un terreno abonado para que haga complicaciones y que la gente, que en este caso serían las infecciones, pues entren y haga daños. Estos bichos que le mostraron lo hicieron por broncoscopias y con muestras tomadas del moco de bronquio, llevadas al estudio, cultivaron varias bacterias patógenas, o sea, que producían enfermedad, y distintos virus. Eso ya es una disbiosis pulmonar. Y entonces aquí viene el esposoma. ¿Cómo logró esta niña llegar a esas condiciones? Nació con un estrés fetal, inmunodeficiencia, eso es lo primero que causa el estrés fetal. Y en esas condiciones, manipulación del personal de quirófanos, los bacterias, mismos estudios que le hacían, instrumentación, intubación, antibióticos en el tiempo que estuvo hospitalizada. Todos esos son factores ambientales que alteran la microbiota intestinal. Y se sabe que la microbiota intestinal básicamente es la que genera la inmunidad innata y adaptativa contra las infecciones respiratorias. Y las bacterias de la nasofaringe y de los bronquios son de las mismas que nosotros tenemos en el intestino. Entonces, si hubo una mala colonización de bacterias desde el principio, porque no nació por vía vaginal, sino por cesárea, y luego instrumentalización distinta, intubaciones, distinta manipulación, pues había una disbiosis desde el principio, y además con leche mixta, inicialmente con leche de fórmula exclusiva, luego mixta. Esa es otra razón por la cual genera más disbiosis intestinal. En esas condiciones ya, con bacterias distintas, malas, la nasofaringe y el pulmón, de ahí en adelante se espera cualquier cosa. Yo hablaba con la mamá, al menos fueron 35 tratamientos con antibióticos, muchas, porque esta niña vino con oídos perforados, supurando, rinosinusitis crónica, sinusitis crónica, neumonías a repetición, tampoco se acordaba cuánto era el número de neumonías que había tenido, de hecho permanecía cada 8. Múltiples hospitalizaciones. Exacto. Y varias en cuidados intensivos. Exacto. Y el esposoma en este caso empezó en el ambiente intrauterino. Claro, es la madre con un factor ambiental, ella, para darle un factor intrauterino completamente dañino, la que lo predispuso a esta niña a esas condiciones. Después se vienen otros factores, posiblemente malos hábitos alimenticios. Los lácteos lo continuaron indefinidamente. Esta niña hizo alergia a las proteínas de la leche, hizo reflujo, hizo cólicos. Inicialmente tuvo popos líquidos los primeros meses, después hizo estreñimiento. Eso es parte del huésped, pero también de la gente, y sí, con infecciones de diarreas e infecciones respiratorias a la vez, pero también del medio ambiente con leches de fórmula en su momento. Entonces, todo esto se va juntando y va siendo una mezcla difícil de entender, y el camino que cada paciente con asma tiene hasta llegar hasta el final es completamente diferente de un paciente a otro. Incluso le hicieron el diagnóstico de disquinesia ciliar, que es lo que hace que no pueda aclarar ese moco en los bronquios y en distintos sitios del cuerpo, y entonces esto también fue aprovechado por el aspergillus para atacar y producir la enfermedad. Claro. Realmente cuando la niña vino acá a nosotros no sabíamos exactamente el motivo de consulta, porque la madre llegó diciendo: mi hija tiene una enfermedad huérfana, tiene asma, tiene otitis, sinusitis, neumonías recurrentes y reflujo, porque también le habían comprobado en su momento reflujo gastroesofágico. Esas son comorbilidades, pero de alguna manera cada problema va siendo un detonante para el asma. Y su inflamación había sido tan crónica, con sinusitis y rinosinusitis crónica, que finalmente se dañaron las mucosas de las vías respiratorias y el movimiento que hace las cilias
O sea, los pelitos de las células que permiten el drenaje, la limpieza del moco, se dañaron por una inflamación crónica. Eso le puede pasar en cualquier mucosa. Entonces, en esas condiciones, pues, era mucho más grave el problema respiratorio. Finalmente, a esta niña, pues, se le hizo los estudios de alergología y todo eso, y palabras de la señora, dio alérgica a todo. Ácaros, pelos de gato, pelos de perro y otros aeroalergenos. Entonces, esa es la parte final. Y miren ustedes qué tan interesante es esto, porque en este caso habría causas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, quinarias, cenarias, septenarias. La punta del iceberg quizá en este momento sea el asma, y cuya causa quizás sea los aeroalergenos, pero miren por dónde tuvo que recorrer esta niña para llegar allá. En ese caso, por ejemplo, manejarla solamente con inhaladores o inmunoterapia, pues creo que no da resultado, porque hay que echar reversa nuevamente al tren y mirar desde dónde viene el recorrido, dónde empezó esta niña y cómo fue su proceso hasta que llegó a estas circunstancias. Yo creo que la evolución favorable en todos, ¿por qué se dio eso? O sea, ¿qué hicimos de mágico nosotros? Simplemente hacer una pediatría integrativa, no dividir al paciente cada uno que se ocupe de su parte, sino hacer un abordaje integral donde se va chequeando cositas. Entonces, como hacemos todo este análisis, vamos mejorando ciertas cosas, la disbiosis intestinal, los factores del ambiente, y ahí es cuando se produce el éxito para esta paciente. Claro que sí. Enfermedad huérfana, por definición, por ley, dice que enfermedad huérfana es una enfermedad grave y debilitante, de rara prevalencia, crónica y que prácticamente no tenga curación. Eso es una enfermedad huérfana. Entonces, si en este momento pues la niña está completamente bien, en los últimos 6 meses le ha dado 3 gripas que llamamos aquí en Colombia, o sea, 3 infecciones respiratorias. En ninguna de ellas ha hecho fiebre, resfriados normalitos, sin ningún síntoma especial. En medio de esta epidemia de tantos virus que hay en Colombia, las ha sorteado con éxito, sin ningún problema. Entonces, y está respirando muy bien, ya no ronca, no tiene tos. ¿Qué significa eso entonces? Estamos más contentos todavía. Yo creo que el mensaje para los padres es: así le den el diagnóstico que le den, enfermedad huérfana, crónica, severa, grave, necesita cirugía, no tiene curación, no se quede con eso. Consulte con especialistas, vaya por la salud de su hijo. O sea, sí podemos mejorar cuando hacemos un abordaje integral. Bueno, pues el mensaje es claro, cada paciente tiene su propio problema, tiene su propio camino, sus propias causas, y hay estrategias generales que nos permiten abordar de manera integral a un paciente en estas condiciones. No solamente sucede eso con el asma, un camino diferente puede tener el paciente con el espectro autista entre uno y otro. Es diferente también el camino de la dermatitis atópica. Las enfermedades crónicas todas pueden tener un camino completamente diferente hasta que llega al problema final, que en este caso sería la punta del iceberg, el motivo de consulta, pero miren todo lo que puede haber debajo de ese témpano. Cada paciente tiene su historia y ahí está que los médicos lleguemos hasta el fondo de esa historia y podamos sacar adelante a nuestros pacientes, como hicimos con esta paciente. Por supuesto. Un mensaje final, por favor, mamitas embarazadas, por favor. Primero, planeen el embarazo, preparen su cuerpo con un experto. No pueden entrar de cualquier manera, ni puede ser un embarazo fortuito. Segundo, cuiden esa época que es la gestación. Es un tiempo de máximo cuidado, único en la vida de una mujer. Todo lo que pueda sentir la mujer, enfermedades, estrés, el estrés crónico de una mujer en esa situación afecta al niño. Y las enfermedades a corto, mediano y largo plazo que puede tener el estrés fetal puede ser impredecible, aleatorio, depende del rasgo hereditario, pero también del daño hecho en ese momento. Y el daño es impredecible. Un estrés fetal puede dar autismo, puede dar asma, puede dar ovario poliquístico, puede dar problemas inmunológicos a largo plazo, ansiedad, depresión a largo plazo.
O sea que esa es una época que la mujer se tiene que cuidar y tiene que cambiar posiblemente su estilo de vida para ese momento. Para concluir entonces, me queda decir que este es el caso de Mariana. Es el camino de Mariana que llegó hasta el asma. Otros pacientes pueden ser completamente diferentes, porque cada uno tiene su propia historia. Por eso es que tenemos que manejarlo de manera integral a cada paciente. Síguenos en nuestras redes, dejas tus preguntas, tus inquietudes, nosotros estamos aquí siempre para ayudarte.